Buenas tardes. Ahora en esta segunda clase, nos vamos a ocupar de la médula, de la fisiología de la médula espinal, del tronco y del cerebelo. Comenzamos con la médula espinal. Y hemos dicho que la información, una de las funciones del sistema nervioso es la integración de la información que recibe. Pero esta información sensorial no solamente se integra en la parte más evolucionada o más superior del sistema nervioso, sino que se integra en todos los niveles del sistema nervioso central, como vamos a ver más adelante. Hay circuitos al mismo nivel, hay circuitos en un nivel más superior que va complementando la elaboración de una mejor respuesta. Entonces, como les digo, la integración se realiza en todos los niveles del sistema nervioso y así se produce también en la médula. ¿Para qué? Para producir unas respuestas motoras apropiadas. Se inicia esta integración en la médula espinal y en la médula espinal se van a producir unas respuestas que son los reflejos simples, que vamos a ver más adelante. Esta integración de respuestas también se extiende, por supuesto, hasta niveles más superiores al cerebro, y en el cerebro es donde se ejecuta o donde se elaboran, mejor dicho, las respuestas más complejas. La médula espinal no es un simple medio de comunicación para que las señales sensoriales que vienen del tronco, vayan y de las extremidades suban hasta las áreas motoras superiores, ¿no? Las señales sensoriales suban hasta la corteza y la corteza elabora una respuesta. No, hay circuitos neuronales espinales que son necesarios para los sistemas de control motor más complejos. Esto quiere decir que en la médula hay circuitos, o sea, se elaboran respuestas más simples que son la base de las respuestas más complejas para producir finalmente el movimiento voluntario, como por ejemplo el movimiento de vaivén de las piernas de la marcha se realiza por un circuito a nivel medular. Cuando uno camina, si bien es cierto, el plan final del ejecutor de la marcha está a nivel cortical, pero el movimiento de vaivén necesario para que se pueda producir la marcha se realiza a nivel medular. Entonces el cerebro envía la orden de mando, inicia la marcha, pero la dirección secuencial del control de las actividades, los cambios de movimientos, el monitoreo continuo también y el equilibrio también lo comparte la médula espinal. Entonces vamos a ver cómo es que está formada y organizada la médula espinal en relación a las funciones motoras. Entonces nosotros sabemos que en la médula espinal, en este corte transversal, vemos que en la médula espinal hay sustancia gris, o sea, hay neuronas que están en la sustancia gris, distribuidas en la formación con una H oscura y que la ven ustedes en el centro, y que esa sustancia gris medular va a formar parte de la zona integradora para los reflejos medulares. Las señales sensoriales viajan por las raíces posteriores, o sea, vienen las señales sensoriales de las extremidades del cuerpo y entran a la médula por las raíces posteriores, que son sensitivas. Las raíces anteriores son motoras. Cada señal sensorial termina en la sustancia gris posterior y refleja, y ahí se van a producir los reflejos, o sea, van a formar parte de los reflejos segmentarios locales. Estas señales también no solamente van a formar parte de los reflejos segmentarios locales, sino que van a transmitir las señales, o sea, estas señales no solamente se quedan ahí, sino van a subir a niveles más altos para llegar a la corteza cerebral. Cada segmento medular, entonces vamos a ver, tiene millones de neuronas. Tiene neuronas de tipo sensorial, tiene 3 tipos de neuronas. Neuronas sensoriales, neuronas motoras y las interneuronas, que son neuronas chiquitas, pequeñas, que sirven para conectar una neurona con otra, ya sea sensorial con motora o dos motoras, etcétera, etcétera. Pero sirven para conectarse entre neuronas, sin que lleguen a niveles más altos. Entonces tenemos las neuronas sensoriales, dentro de las neuronas sensoriales tenemos las neuronas sensoriales de relevo, o sea, tenemos las neuronas sensoriales en el asta posterior,
La información sensorial viene de los receptores, viaja por la raíz posterior y entra y hace sinapsis con la neurona sensorial del asta posterior. Y a esa la llamamos la neurona sensorial de relevo. Esa información va a irse a los circuitos locales y va a subir también hacia estructuras más superiores. También tenemos otra neurona, que es la neurona motora, que la llamamos motoneurona, que se encuentra en el asta anterior, y por eso le decimos motoneurona anterior. Pero en el asta anterior hay dos tipos de motoneurona. La más conocida es la alfa, la que interviene en la contracción muscular de los músculos esqueléticos. Esas son unas neuronas más grandes y que llegan hasta los músculos de las extremidades del cuerpo. Pero también hay otras motoneuronas que son más pequeñas, que son las motoneuronas gamma, y que van a intervenir en otras funciones que vamos a ver. Y por último, la tercera neurona que existe en la médula son las interneuronas, que son más pequeñas. Vamos a ver cada una de ellas. La motoneurona anterior está localizada en el asta anterior, esa es la motora. Sherrington la llamó la vía final común, y salen a través de las raíces anteriores. Inervan a las fibras musculares esqueléticas. El axón está cubierto por vaina de mielina y son de dos tipos, como les dije, la alfa y la gamma. Las alfa son más grandes, más largas y llegan hasta los músculos esqueléticos y van a, bueno, en realidad los dos llegan a los músculos, ¿no? Pero las alfa son más largas, más grandes y van a producir la contracción muscular. Y las gamas son más pequeñitas y van a intervenir en ciertas estructuras, van a llegar a ciertas estructuras que también se encuentran en el músculo, pero no intervienen directamente en el control muscular, sino controlan la contracción muscular. La motoneurona alfa origina las grandes fibras nerviosas alfas de tipo A, inervan las fibras musculares esqueléticas grandes, estimulan de 3 a cientos de fibras, o sea, cada motoneurona alfa grande va a llegar a varias fibras musculares. Eso lo vamos a ver en la última clase de contracción muscular. Y van a formar la unidad motora, o sea, una neurona alfa con varias fibras musculares va a formar la unidad motora. Estas están distribuidas en toda la médula espinal, en el asta anterior de la médula espinal, y ustedes están viendo en este dibujo la médula espinal, y ustedes ven que tiene, todos estos tienen 30 sectores, que son 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras. Entonces ustedes están viendo también que esta médula acá tiene unos engrosamientos, tiene un engrosamiento a nivel cervical que van a corresponder, acá hay más motoneuronas y aquí también en una parte lumbar. Y estos engrosamientos corresponden a la parte donde salen los nervios motores a las extremidades superiores, acá, y a las extremidades inferiores, tanto a los músculos axiales como a los músculos distales, y por eso hay estos dos tipos de engrosamientos. Pero estas unidades motoras dentro del mismo, como en el sistema nervioso, todo está bien ordenadito, meticulosamente ordenado. Entonces están distribuidas en el asta anterior, no así al azar, sino ordenadas. Entonces si tenemos, miren ustedes, este corte de acá del asta anterior de la médula, de las neuronas del asta anterior que son motoras, ya sabemos. Entonces estas, en este caso estamos hablando de las alfa. Entonces vamos a ver que en esta asta van a ver que esta es la parte medial, la parte que está para acá, y esta es la parte lateral o externa. Esta es la parte dorsal y esta es la parte ventral de la médula. Entonces vamos a ver que, fíjense, hacia la parte medial están las motoneuronas que van a ir a los músculos axiales, o sea, a los músculos axiales y proximales. Axiales, línea media, o sea, el tronco, que están más pegadas al tronco. En cambio acá, en la parte más lateral, o sea, más externa, más de acá, están las neuronas que van a ir a los músculos más distales. Entonces ven ustedes, aquí todo esto es proximal y axial, y aquí es
distal, están ordenadas así en la forma de este brazo. Estos nervios motores están envueltos, como ya revisamos ayer, son los nervios raquídeos, forman parte de los nervios periféricos y van a estar envueltos por una vaina de mielina. En este caso, como es una mielina periférica, va a estar formada esta mielina por las células de Schwann. Y miren ustedes cómo envuelven y forman una cobertura de mielina con unos nodos que se llaman, o sea, unas estrangulaciones, que son los nodos de Rambier. Esta mielina, la finalidad de la mielina es que el impulso nervioso, o sea, la descarga eléctrica, el potencial de acción, salte de aquí, viaje más rápido y salte así y llegue con más rapidez. Esa es la velocidad de conducción nerviosa. Cuando hay enfermedades en que se destruye la mielina, va a haber una menor velocidad de conducción nerviosa y el impulso se va a transmitir muy lento. Y si no tiene ninguna mielina casi, o si como no hay mielina se llega a lesionar el axón, entonces ya hay lesión axonal y a veces puede haber hasta bloqueo. Hay enfermedades en que hay bloqueos y ya no va a pasar el impulso nervioso. Si viene un accidente, algo y se corta acá el nervio, entonces ya hay una sección y hay una interrupción y ya no pasa el impulso, ¿no? Seguimos con la motoneurona anterior. Entonces ya hemos hablado de la motoneurona alfa, que es la que va a los músculos esqueléticos, son las más grandes. Ahora vienen las más pequeñitas, las gamma. Las gamma también están localizadas en el asta anterior junto con las alfa, son más pequeñas y transmiten señales por fibras gamma tipo A. Estas señales van a ir a las fibras musculares pequeñas, que se encuentran en ciertos sitios que son intrafusales, porque están dentro del uso muscular. Como ustedes ven acá en la figurita, sale acá la motoneurona gamma y van a estas estructuras, al uso muscular. Ahora vamos a ver, ¿y qué cosa es el uso muscular? Vamos a ver qué cosa es el uso muscular. Y ven ustedes que son más chiquitas. En cambio, la alfa, la motoneurona alfa, que está en verde, fíjense ustedes, son más largas y van a ir al músculo esquelético de frente a las fibras musculares para producir la contracción del músculo. Como les dije, estas fibras pequeñitas son partes del uso muscular. Este es un uso muscular que está en el vientre del músculo, o sea, en la parte más gordita del músculo. El tercer tipo, ya hemos hablado de las motoneuronas alfa, ya hemos hablado de las neuronas sensoriales, ya hemos hablado de las motoneuronas alfa y gamma. Ahora nos toca el tercer tipo de células o de neuronas que se encuentran en la médula, que son las interneuronas. Las interneuronas están localizadas en toda la sustancia gris medular, o sea, a lo largo de toda la médula están localizadas, en las astas anteriores, en las astas posteriores y en la parte intermedia, o sea, por todos lados. Son, por lo tanto, muy numerosas, son 30 veces más en cantidad que las sensoriales y motoras. Son muy pequeñas y excitables. Tienen muchas interconexiones entre sí o con la motoneurona anterior. Son como son las interneuronas, son las responsables de las conexiones internas que hay ahí entre las neuronas, por lo tanto son responsables de la función integradora de la médula. Forman circuitos que divergen, que convergen y que producen descargas repetitivas, o sea que se repite la descarga. Y van a formar parte de los arcos reflejos medulares. Gran parte de las córtico-espinal, o sea, en las que viene de la corteza a la médula, a la espina, terminan en las interneuronas, y estas interneuronas son las que se conectan con las ejecutoras, muchas de ellas para realizar la orden que viene desde arriba. Después que se integran con señales de reservorio de interneuronas de otros niveles medulares, la neurona motora anterior para controlar funciones, la función muscular, pues, ¿no? Ahora, hay un tipo de células que se llama el sistema inhibidor de células de Renshaw. Son un tipo de interneuronas que están localizadas justo en el asta anterior y son forman ramas colaterales de la porción inicial del axón de la motoneurona anterior. Son las células del Renshaw, que son interneuronas inhibidoras.
son las inhibidoras de las motoneuronas cercanas, es la inhibición recurrente. O sea, cuando se quiere hacer una inhibición dentro del circuito, se utilizan las de Renshaw. El sistema motor utiliza inhibición recurrente para agudizar señales, al igual que el sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Así como nosotros, el sistema sensorial, nosotros percibimos un montón de estímulos simultáneamente, pero el sistema sensorial tiene sus sistemas de bloqueo para que uno no reciba todas las señales, sino sería un laberinto. Y encima tenemos a nivel cortical otros sistemas que controlan esas señales, una parte por la atención, para que uno vaya eliminando esa información basura, digamos, esa información que no es relevante, y solamente nos quedemos con la información importante, la que nos interesa en ese momento. Igualito, algo parecido sucede con la parte motora. Estas células de Renshaw intervienen en ese control, o sea, inhiben las respuestas motoras. Por ahí que al quererse contraer un músculo se sale una contracción para otro músculo o para otra porción del músculo, y entonces estas células bloquean esos disparos, esas señales que no son relevantes, y afinan el movimiento. Imagínense, para hacer un movimiento delicado, bien coordinado, intervienen este tipo de neuronas. Por supuesto que también controladas por niveles superiores. Entonces, existe una transmisión sin disminución ni difusión de la señal primaria, o sea, la señal primaria no se contamina con otras señales locales. Por otro lado, existen conexiones también multisegmentarias de la médula. Entonces hay unas fibras que nacen en la médula y terminan en la médula, están formadas también por células, por las interneuronas. ¿Y estas para qué sirven? Para conectar diferentes sectores de la médula. Por ejemplo, la médula, uno quiere hacer un movimiento complejo, inclusive el de la misma marcha, pongámoslo. En la marcha, cuando uno camina, hace un movimiento de vaivén de los brazos mientras va moviendo las piernas, ¿no? Secuencialmente mueve una pierna, después mueve la otra, etc. Y los brazos también se balancean. Entonces, ¿cómo es que existe esa ritmicidad o esa secuencia de movimiento de diferentes partes de la médula? Porque hay fibras propioespinales que son ascendentes y descendentes. O sea, hay conexiones en la médula hacia arriba y hacia abajo, en el mismo lado y en el lado contralateral. Todo eso nos sirve para los reflejos multisegmentarios. Son vías para reflejos multisegmentarios de la médula y para coordinación de los movimientos simultáneos, como le dije, de extremidades superiores e inferiores. La médula ejerce un control en la función muscular. O sea, no es solamente cuestión de que ya se contrae el músculo y ejecuta una acción, un movimiento. La médula se encarga de controlar esa función, porque si el músculo hacemos una contracción muy extensa, alargamos mucho el músculo, se puede romper. Y si lo hacemos con mucha fuerza, también puede sufrir. Entonces la médula ejerce un control sobre esta función muscular, directamente por la contracción muscular y por retroalimentación sensorial, es el otro mecanismo continua. O sea, continuamente hay una retroalimentación. A medida que el músculo se está contrayendo, se está recibiendo, la médula está recibiendo información en qué situación está el músculo, si está muy alargado o si está muy tenso, muy contraído, y todo eso lo hace como protección, para proteger al músculo. O sea, por eso informa situación del músculo en cuanto a su longitud y a su tensión. ¿Y cómo lo hace? Mediante los receptores sensoriales musculares, que son los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. El uso muscular es una estructura, que la vamos a ver ahora más adelante, que informa sobre la longitud, o sea, hasta cuánto estamos estirando el músculo. Le está informando a la médula. Y los tendinosos de Golgi informan sobre la tensión, o sea, sobre la fuerza de contracción de la fibra muscular. Todos ellos están inervados ¿se acuerdan? Por la fibra, la motoneurona gamma. Ahí interviene el gamma, que son chiquitas. Y el alfa es para la contracción ya final. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Entonces hablamos primero sobre el uso muscular.
El uso muscular mide muy pequeño, de 3 a 10 milímetros, está localizado en el vientre del músculo, o sea, en la parte más gruesa del músculo, ahí en el dibujo se ve bien clarito, y está compuesta por 3 hasta 10 fibras musculares. Este es el músculo, el vientre, o sea, la parte más gordita, más desarrollada, y aquí está insertado esta pequeña estructura de 3 a 10 milímetros. O sea, menos de 1 centímetro, y adentro está formada, tiene 3 fibras hasta 10 fibras musculares chiquitas, miren ustedes, que son especiales y que están adheridas, que son las fibras musculares intrafusales estas, y están adheridas a otras fibras más grandes extrafusales, que son las fibras musculares, que son las que van a contraer o extender el músculo. Esta región central carece, esta parte de acá, carece o no tiene filamentos de actina y miosina, o sea, esto no se contrae, esto no tiene actina y miosina, no se contrae. Pero los extremos, la parte de acá, esta de acá, sí se contraen, y son inervados estos extremos por las fibras eferentes gamma. ¿Cómo es esta inervación sensorial del uso muscular? La región receptora, la parte receptora es la parte central. Las fibras sensoriales son estimuladas por tracción, o sea, a la hora que el músculo se contrae, o sea, se estira, esto se estira también y acá, y va a estirar a esta de acá. Entonces las va a traccionar, entonces el alargamiento del músculo va a contraer los extremos del uso y las va a estimular. Entonces vemos que tienen una inervación primaria y una inervación secundaria. La inervación primaria o ánulo espinal es la que está en el centro y envía las señales rápidas a la médula. En cambio, las terminaciones secundarias son de tipo fibra 2 y son más pequeñas y dan una información. También le dan una información sobre la extensión de la contracción, pero es una información más lenta que llega, pero más duradera. Entonces, de ahí sacamos que hay 2 tipos de fibras intrafusales, las fibras del saco nuclear, estas, y las fibras de la cadena nuclear, que está más afuera. Este es el saco nuclear y este de la cadena. Estas fibras de la cadena nuclear están inervadas por terminaciones primarias y secundarias. O sea, estas de acá, más afuera, de la cadena nuclear, están inervadas por fibras 1 y 2, o sea, las primarias y las secundarias. En cambio, esta de acá adentro, más abajo, bueno, no tan abajo, estas son más rápidas y son por fibras exclusivamente primarias. Entonces, de aquí tenemos que ya estamos viendo pues, que hay 2 tipos de fibras, unas 1, 2, y hay 2 sectores del uso, unas que solamente están inervadas por las 1, que son rápidas, y las 2, que son lentas. Entonces, una solamente por la 1, que es la parte más interna, y la parte más externa del saco, de la cadena nuclear, están inervadas por fibras 1 y 2, o sea, por las rápidas y por las lentas. Entonces, de aquí tenemos 2 tipos de respuesta. Una respuesta estática, que responde, que está en relación al estiramiento lento del uso, o sea, son respuestas más lentas. Respuesta proporcional al grado de tracción, a la transmisión por minutos y está inervada por fibras primarias y secundarias, como les dije, la estática. En cambio, la respuesta rápida, la dinámica, responden a estiramientos bruscos del músculo, a un cambio de velocidad, y están inervados únicamente por las fibras primarias, y es responsable el saco nuclear. Las terminaciones primarias envían señales potentes sobre los cambios de longitud del uso, porque son más rápidos. Y cuando se acorta el uso, se reduce la emisión de estos impulsos de las terminaciones primarias. O sea, después que se ha estirado y ya se corta, disminuyen estas emisión de señales. Ya habíamos hablado también que los nervios motores gamma, les dije, son tipo 1 y 2. Uno son rápidos, los dinámicos, el 1, y 2 son los estáticos, que estimulan las fibras de la cadena nuclear. El otro, el saco nuclear. Y responde, todo esto interviene en el control del estiramiento y hasta cuánto tiempo se ha estirado el músculo. Pero normalmente los usos musculares tienen
una descarga baja pero continua. En condiciones normales existe una excitación leve, o sea, hay una excitación leve de nervios gamma, y entonces los usos siempre están emitiendo impulsos sensoriales continuos a la médula, pero son unos estímulos bajos. Pero cuando se produce el estiramiento, aumenta esta velocidad del disparo y son señales positivas, o sea, ahí está avisándole a la médula que el músculo se está estirando. Y cuando se acorta, se reducen esta velocidad de la descarga y son las señales negativas que se llaman. Entonces, ya saben, las señales negativas están en relación con ¿qué? Con el acortamiento del músculo, ¿no? Y con el estiramiento están en relación a las señales positivas y son cuando aumenta la velocidad del disparo. El reflejo de estiramiento muscular, entonces ahí vamos a ver, ya vamos a hablar de los reflejos. Entonces existe un reflejo de estiramiento muscular. Este reflejo de estiramiento muscular se utiliza como parte de la exploración neurológica, del examen neurológico. Entonces, ¿cómo se explora estos reflejos de estiramiento? Ya sabemos que fisiológicamente hay un reflejo de estiramiento muscular y nos va a indicar si el sistema de control, el sistema motor, todo está bien y a qué nivel, si está mal, si está alterado, si está disminuido o abolido el reflejo, y si está en qué sitio, qué localización tiene la alteración, y si es global, etcétera, etcétera. Nos va a tener diferentes significados y va a tener diferentes interpretaciones, pero nos va a ayudar a poder discernir o pensar en un diagnóstico X. Entonces, el reflejo de estiramiento muscular es función del uso muscular, ya sabemos. ¿De dónde salió ese? ¿Cuál es la fisiología del reflejo de estiramiento muscular? Que lo van a usar a cada rato cuando sean ya clínicos. Entonces, es función del uso muscular. Y se le llama reflejo miotático. ¿Por qué? Porque es producto de un circuito básico del reflejo, que es a nivel medular, acuérdense, controlado por estructuras superiores, pero a nivel medular. ¿Y el receptor cuál es de este reflejo? ¿Cuál es la entrada? Es el uso muscular, con la fibra 1A del uso muscular. Ingresa por o sea, cuando se estira el músculo, ¿qué va a pasar? Va a mandar una señal por el uso muscular y va a llegar esta señal va a llegar a la médula, ingresa por la raíz dorsal, todo lo sensitivo, todo lo que es señal que llega es señal aferente, es información que ingresa por la parte dorsal, o sea, por la parte sensitiva, esa información. De ahí entra a la médula y por vía monosináptica hace sinapsis directa con la motoneurona del músculo de origen, o por medio de interneuronas medulares, ¿no? Y va a salir la respuesta del movimiento. Entonces, después de la respuesta dinámica de estiramiento se produce una respuesta estática más débil y prolongada. Bueno, vamos a ver cómo es eso. Este sistema eferente gamma es estimulado por la región facilitadora del sistema bulborreticular del tronco. O sea, ¿cómo es que hay esa contracción del uso? Esa estimulación es porque está permanente, muy baja, es estimulado y controlado por los núcleos del bulbo reticulares del tronco y son transmitidos a esa zona, porque también a esa zona reciben influencia del cerebelo, de la corteza cerebral y de los ganglios basales. Entonces, en buena cuenta, la corteza, el cerebelo, los ganglios basales influyen, o sea, están controlando al sistema bulborreticular del tronco y al mismo tiempo esos núcleos del tronco, bulborreticulares del tronco, están influenciando sobre este sistema gamma para poder controlar al uso muscular. Entonces, ¿cuál es la función del sistema gamma? ¿Para qué existen estos sistemas de control del músculo? Para amortiguar los movimientos de diferentes partes del cuerpo durante la marcha y carrera.
porque durante la marcha y carrera se están moviendo, obviamente los músculos están produciendo movimientos, y depende del tipo de movimiento, la forma en que se está caminando, el área, el terreno, todo, se va a maltratar más o menos los músculos. Estabiliza además también, entonces va a servir para amortiguar. Va a estabilizar la posición del cuerpo durante la acción tensora debido a la estimulación de las regiones facilitadoras bulborreticulares y áreas asociadas al tronco. Estabiliza la posición de las articulaciones, ayuda a la ejecución de movimientos voluntarios complejos. O sea, mire, todo esto interviene en hacer los movimientos más complejos. Y la aplicación clínica, como les dije antes, es del reflejo de estiramiento, son los reflejos miotáticos, o sea, los reflejos rotulianos y los otros que se hacen en clínica, que ustedes han visto. Para eso se utiliza el martillo. Entonces, ¿qué cosa es un reflejo? Un reflejo, una acción refleja, es una respuesta relativamente estereotipada, o sea que siempre va a ser la misma, ante un estímulo sensorial específico. Ese es un reflejo. Una misma respuesta ante un mismo estímulo. Acá en este estímulo es el estiramiento. Y la respuesta que va a ser la contracción del músculo. El estiramiento y contracción del músculo. Aquí tenemos el reflejo rotuliano, ustedes han visto, este es parte del examen neurológico. Con el martillo se golpea el tendón del cuádriceps en la rótula, por eso se llama reflejo rotuliano. Se percute acá, al percutir esto, al golpear, vamos a estirar ligeramente el músculo, pero es lo suficiente como para desencadenar la respuesta refleja, que va a hacer ¿qué? Que el cuádriceps se contraiga y se estire la pierna. ¿Cómo es el arco reflejo? Les dije, el reflejo es una respuesta estereotipada, o sea, siempre la misma ante el mismo estímulo. ¿Pero qué significa eso? Quiere decir que hay una vía, que es un circuito que se repite, se repite. Ese circuito es ese es uno de los circuitos que son los moduladores, controladoras del movimiento. Este arco reflejo es a nivel de la médula. Y este es el esquema. Acá viene el estímulo por la vía sensorial al golpear y estirar el músculo, se estimula aquí la vía sensitiva, esta hace conexión dentro de la médula del asta anterior, la interneurona, y estimula la motoneurona alfa y se produce la contracción del cuádriceps. Este es para el reflejo rotuliano. Así para otro reflejo, y este es a nivel del segmento L5, L4, L5 de la médula, lumbar 4, lumbar 5, lumbar 5. Entonces, cuando golpeamos nosotros estamos viendo si es que este reflejo está bien, y si es solamente, por ejemplo, ¿para qué nos va a servir? Pongamos de que un paciente que tenga justo reflejo rotuliano volvió y todo lo demás derecho, y todo lo demás bien, y además tiene dolor lumbar, ha hecho un esfuerzo. Entonces, ¿qué ha pasado? Podemos deducir, una de las causas, es que hay una lesión de la raíz L4, L5, derecha. ¿Y por qué? Si tiene dolor y es después de un esfuerzo, lo más probable es que tenga una hernia del núcleo pulposo, o sea, del disco intervertebral entre L4 y L5, que se ha prolapsado y que ha chancado la raíz posterior de L4 y L5. Al comprimir esta raíz, acá, que está por acá están las vértebras, hasta el núcleo, que se prolapsa, chanca acá, entonces interrumpe el reflejo acá y ya no sale esto. Ustedes lo golpean y no va a salir el reflejo y tiene dolor. Entonces ya con la clínica, o sea, con los datos de la anamnesis, ustedes pueden deducir de que puede ser una hernia. Y como está el rotuliano afectado y no el aquilio, probablemente la hernia sea a nivel de L4, L5 y no de L5, S1 o más abajo, que es el aquilio. Entonces eso nos sirve para localizar el nivel de lesión y el tipo de raíz, ¿no? Y así, etcétera, por darles un ejemplo. Pero este es el arco reflejo que se utiliza mucho en clínica. Aquí tenemos, y esos es uno de los, y es el reflejo miotático en general, o arco reflejo de estiramiento, y que son varios, hay en miembros superiores, hay en miembros inferiores. Todo músculo, todo tendón que tú golpeas, tú sabes que por ahí vas a golpear y vas a estimular al uso tendinoso. Entonces, vas a golpearlo y vas a estimularlo, ¿no?
al uso muscular, perdón. Entonces aquí vemos que el martillo se golpea el tendón del cuádriceps. Cuando lo golpeas vas a estimular la parte sensitiva acá, y la parte eferente va a hacer que se contraiga este músculo. Entonces al golpear acá estimulas así y va a estirarse la pierna. Esa es la respuesta, se estira, de lo que está acá se estira. Aquí ese es el miembro inferior. En el miembro superior tenemos el reflejo bicipital que se hace. ¿Cómo lo haces en este caso? Como el bíceps está acá, está más hundidito y escondido, no está tan expuesto como en la rótula, tienes que poner el dedo pulgar y golpear, percutirte el dedo pulgar, coger el tendón, y una vez que has cogido el tendón así con el pulgar, golpeas tu dedo y se va a transmitir el golpe al tendón del bicipital, y entonces se va a hacer, la respuesta va a ser esta, esa es la normal. Y así es como se explora. Este es el estilo radial, que vas a estimular el tendón acá del radial, golpeas también directamente, o si no, pero esto es doloroso, mejor pon el dedo y uno percute el dedo y se estira, y aquí va a ser esto, el brazo, ¿no? Esa es la respuesta. Y aquí este es el tricipital, el tendón del tricipital está en el codo. Bueno, este es más complicado, hay que coger el codo, así, digamos que este es mi brazo, porque tiene que estar en el aire el brazo, o sea, tiene que estar relajado el músculo, porque si está contraído no sale ningún reflejo. Que esté relajado así, colgando, y le golpean acá, percuten acá. Entonces el brazo va a hacer esto, ese es el reflejo tricipital. Este tiene un nivel, el bicipital tiene otro y este otro. Entonces para explorar el nivel cervical nosotros podemos explorarlo así con los reflejos. Cuando hay una hernia cervical, depende si es a nivel de C5, C6, C7, vamos a ver si es el bicipital, el tricipital o el otro está bólido, o un tumor medular también, ¿no? Después hay otros reflejos. Este, por ejemplo, este es el flexor de los dedos. Se coge la mano así, ponen el dedo pulgar así y percuten el dedo. Entonces este dedo del examinador está presionando los tendones de los flexores, lo golpean, y si la mano está relajada, si el paciente está tranquilo, la respuesta va a ser la flexión, va a ser esto. Esa es la respuesta flexora de los dedos. Entonces, como ustedes ven, en diferentes sectores hay diferentes reflejos miotáticos que se pueden explorar. Y este es el aquilio, que es el otro que se explora en miembros inferiores. O sea, en miembros inferiores, pues, los más conocidos es el rotuliano y el aquilio. El aquilio es acá el tendón del Aquiles, que es tendón del tríceps sural. Previamente se estira el tendón, o sea, el pie, digamos que este es el pie, lo estiramos un poquito para que esté más estirado este tendón que va por atrás, por el talón, por la parte de atrás. Entonces se golpea y es más sensible para cuando lo golpea. Entonces lo que va a hacer es esto. Esto es la respuesta. Es más difícil de sacar, pero sale. O si no, otra forma es ponerlo boca abajo y que el pie esté colgando, o arrodillado en una silla, los pies están así colgando y se le golpea atrás, ¿no? Es más fácil, ahí sí sale la respuesta del aquilio. Bueno, entonces hemos visto ya el primer receptor sensorial muscular, el uso muscular. Ahora vamos a ver el segundo, y el uso muscular que nos informa o que se da respuestas de acuerdo a la modificación de la longitud del músculo. Ahora vamos a ver otro receptor sensorial del músculo, que es el órgano tendinoso de Golgi, y que nos va a informar sobre la fuerza con que se está contrayendo la fibra muscular. Ambos reflejos son reflejos cuyos circuitos se controlan a nivel medular. En el órgano tendinoso de Golgi, el receptor sensorial está encapsulado por donde pasa un pequeño haz de fibras tendinosas musculares, 10 a 15 fibras conectadas en serie con uno estimulado por tensión de fibras musculares, o sea, por la fuerza con que se contrae.
detecta tensión, tiene una respuesta rápida dinámica y una respuesta lenta estática. Y la dinámica responde con una respuesta intensa a cambios bruscos de tensión y rápidos. En cambio la estática es una respuesta más posterior y es más prolongada, igualita que todo lo estático. La transmisión es por fibras 1, ya no son 1 simples, sino son 1B grandes de conducción rápida y áreas locales medulares con una interneurona inhibidora y están conectadas con fibras largas al cerebelo y la corteza. ¿Se acuerdan que el otro estaba conectada con los núcleos reticulares del bulbo, ¿no? Del tronco? Es un reflejo inhibidor, da una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque va a impedir la excesiva tensión y evita que el músculo se desgarre o se arranque del tendón. Tiene un efecto protector. Aquí tenemos el órgano tendinoso de Golgi. Miren cómo es diferente al uso muscular, que responde al estiramiento, y este responde a la tensión. Tienen varias fibritas que miren que se conectan como cadenas, ¿ven? Está encapsulado y responde a la fuerza con que se están contrayendo el músculo. Entonces aquí tenemos el órgano tendinoso de Golgi, cómo responde a la fuerza con que se está contrayendo el músculo. La función de ambos receptores sensoriales es el control medular de la función motora. ¿Cuál es la función? Informar a los centros superiores de control superior sobre cambios instantáneos de los músculos. Ejemplo, infórmalo por medio de los haces espinocerebelosos y da la información de los receptores al cerebelo. Los haces tienen dos nombres, un nombre y un apellido, acuérdense. La primera palabra es el nombre y este es el apellido. El nombre indica de dónde nace y el apellido hacia dónde se dirige. Entonces, si el haz es espinocerebeloso, quiere decir que comienza en la médula y termina en el cerebelo. Diferente al haz, por ejemplo, rubro espinal. Rubro significa que nace en la parte que significa rubro, que es el núcleo rojo, y espinales y termina en la médula. ¿Se dan cuenta? Entonces, con el nombre ustedes ya saben de dónde nació y hacia dónde se dirigió. No es nada complicado. Entonces, los haces espinocerebelosos, o sea que estos haces que nacen en la médula y que llevan información al cerebelo, van a llevar esta información de los receptores justamente al cerebelo. Hay otras vías a regiones reticulares del tronco y de la corteza, o sea, hay otros haces que van del espino reticulares, o hay espinos corticales que llevan a la corteza. Vamos a ver otros reflejos que tiene la médula. Hay un reflejo flexor y el reflejo de retirada, reflejo flexor y el reflejo de retirada, y esos van juntos. Y hay otro reflejo que es el reflejo de alejamiento, y hay otro que es el reflejo de vamos a verlo más, que es de bloqueo de los agonistas. Vamos a ver esto, cómo es. Entonces, comenzamos con el reflejo de flexor y retirada. Entonces, cuando uno tiene un estímulo doloroso intenso, se estimulan los músculos flexores. O sea, ante un estímulo doloroso intenso, por ejemplo, a uno lo hincan o uno pisa un clavo o algo que hinca. ¿Y qué cosa? Con este dolor intenso se van a estimular los músculos flexores y se flexiona el miembro, ya sea el brazo o la pierna, se encoge. Ese es el reflejo flexor. Y luego que se ha flexionado, ¿qué es lo que hace? Esa extremidad se extiende, se retira. ¿Y cómo se retira? Abduciendo. Entonces, si a mí me están hincando aquí en el brazo, yo hago esto y lo volteo así. Primero hago así y después acá. Si piso algo, encojo la pierna y alejo la pierna del estímulo, o sea, alejo el miembro del estímulo doloroso. Entonces, ante un estímulo doloroso se estimulan los reflejos, los músculos flexores, vía interneuronas y con las motoneuronas que hace la ejecución de esa flexión. El circuito más corto es de 3 a 4 neuronas y el circuito divergente difunde músculos necesarios para la retirada.
O sea, el circuito más corto es el que hace la flexión. Y la retirada hacen unos circuitos que son más largos, porque ahí tiene que estimular otros músculos, que son los que abducen, o sea, los que alejan a la extremidad del estímulo nocivo. Y además hay un circuito de inhibición recíproca para inhibir a los antagonistas. O sea, se tiene que inhibir. Si yo voy a flexionar, tengo que inhibir a los que estiran, porque si no, no voy a poder estirar, no voy a poder flexionar ese músculo. Y hay un circuito para que se produzca una descarga repetitiva prolongada, o sea, que esa descarga de flexión y de abducción sea repetitiva para poder mantenerlo flexionado y alejado del estímulo, porque no solamente es esto, sino retirarlo. Entonces, este patrón de retirada, que es la abducción, se presenta después de la respuesta flexora. Ejemplo, ya les he puesto lo del brazo, ¿no? Se produce, al estimular dolorosamente el brazo en forma intensa, se provoca una flexión del brazo y contracción de los abductores para elevar el brazo fuera. Aquí tenemos el ejemplo, pero con el miembro inferior. Acá hay un clavo, una tachuela, se pisa la tachuela, ¿qué haces? Flexionas y abduces, alejas la pierna del clavo. Entonces aquí, para flexionar, primero estimulas estas neuronas, vía interneuronas, ¿no? El dolor llega acá y esta es la respuesta nomás. Entonces el dolor, miren ustedes, el dolor es captado acá, esta señal dolorosa, entra a la médula a este nivel. ¿Y qué hace? Estimula los flexores acá de la pierna, del muslo, de la pierna de acá del muslo, para que retire, flexione la pierna, la suba. Y también vía interneuronas va a estimular acá, miren, a los otros de más arriba y los de más abajo para que abduzca, o sea, voltee la pierna y la aleje de la tachuela. También hay un reflejo de extensión cruzada, o sea, ya no solamente flexionar y alejar, sino hay uno de extensión cruzada. Después de 5 segundos de que se produce la flexión, el miembro opuesto, o sea, no solamente hace esto y esto, sino el miembro opuesto, ¿no? Se aleja, se extiende. O sea, ¿para qué? Para alejar ya no solamente esa parte, sino alejar todo el cuerpo del estímulo doloroso. La señal, ¿eso qué significa? Que no solamente se han activado circuitos de este lado, sino también de este lado. Entonces se han estimulado niveles del lado derecho y del lado izquierdo. O sea, ya ambos lados de la médula, para que vean ustedes cómo la médula está integrando señales en su mismo nivel, en su mismo lado, en niveles más altos, y después el lado cruzado, el lado del opuesto, ¿no? Entonces ya ven ustedes que las señales de los nervios cruzan el lado opuesto de la médula para estimular a los extensores del otro lado, utilizando circuitos con varias interneuronas. Aquí está, se flexiona el pie, se separa y después la otra pierna también se aleja, y aquí estamos viendo que se han estimulado circuitos bilaterales. Esa es la extensión cruzada. Flexión con extensión o con alejamiento, con retirada, reflejos de extensor cruzado. Y el otro reflejo también que hay en la médula es el de la inhibición recíproca. Cuando uno quiere hacer una flexión, hacer algo, cargar algo, levantar y flexionar, activar los flexores, para que los flexores puedan soportar, puedan realizar esa acción, ¿qué tienes que hacer? Inhibir a los extensores, porque si no, no vas a poder hacer esto. Tienes que inhibir a los que hacen esto, si no el brazo no va a poder hacer así. Entonces, todo eso se realiza automáticamente y en el momento adecuado, y para producir la respuesta motora fina, aunque no es tan fina, pero viéndolo bien, analizándolo bien, es fina, porque tienes que bloquear a los otros que se te van a oponer, ya sabes. Entonces, fíjense, todo eso lo hace la médula. Con todo esto lo que quiero es demostrarle que la médula tiene una función integradora. ¿Cómo lo estamos viendo? Porque controla una serie de reflejos. ¿Por medio de qué? De unos receptores sensoriales del músculo. Y por medio de las interneuronas. Entonces ya ven, toda la naturaleza, toda la médula está preparada y está bien distribuida, bien localizada, como para que realice todas estas funciones. También hay otro tipo de reflejos que no solamente hacen la retirada de todo lo que hemos dicho, sino hay
reflejos medulares que producen espasmo muscular, y esto es frecuente en seres humanos y lo vemos también en clínica. Por ejemplo, cuando hay un estímulo doloroso intenso, sea ya no solamente porque te hinca o porque te corta o por lo que sea, sino por otra cosa, por procesos inflamatorios, infecciosos, y son dolores intensos y prolongados, se van a producir espasmo de los músculos locales de esa zona. ¿Cuándo lo vemos? Por ejemplo, una fractura. Uno se cae, se rompe un hueso, por decir, se fractura el húmero, ¿ya? Entonces el cuerpo del húmero, entonces tiene su fractura ahí, hay dolor, todo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese dolor intenso va a hacer que se contraigan los músculos que están alrededor de los fragmentos óseos rotos, pues, ¿no? Donde se produce el dolor, ¿no? Entonces ese es el espasmo, es la contracción muscular que se produce en los músculos que rodean al hueso roto. Otro ejemplo es la peritonitis. Ustedes saben que un signo de peritonitis es que el abdomen entabla. O sea, ustedes, ¿para qué examinan en la barriga si uno tiene dolor abdominal? Porque si el abdomen no es blando y está tieso como una tabla, es porque ¿qué? Ya la infección no está solamente en un sitio, no es una apendicitis que está comenzando o una obstrucción, lo que sea, sino ya se abrió la infección a la cavidad abdominal y ha inflamado, infectado el peritoneo, y ya la infección está diseminada, no hay problema. Entonces ya todo el peritoneo está inflamado, infectado, entonces se contraen todos los músculos de la pared abdominal. Ese es un signo de peligro, ¿no? Y ese es parte del examen general, ¿no? Otros ejemplos son los calambres musculares, pero en este caso los calambres se producen por un factor irritativo. Entonces aquí el estímulo no es una inflamación, una infección, una fractura, una lesión focal, sino es un agente físico, por lo general, frío, o isquemia, o mucho ejercicio. ¿Qué pasa cuando hacen mucho ejercicio? Corren un montón, corren, y el músculo se les acalambró, ¿no es cierto? Porque han hecho mucho ejercicio, no han dado demasiado a trabajar en forma excesiva, entonces se produce dolor, que es como un medio de protección, porque imagínense, si ustedes hacen una maratón y si corren y no están bien entrenados, o por más entrenados que estén, pero el músculo le han dado duro, si no empieza a doler y no se contrae y no hace reflejo, ustedes podrían seguir corriendo y se romperían los tendones, etc. Entonces es una contracción refleja por un mayor estímulo sensorial y aumenta la contracción inicial. Ese es el calambre, es una forma de avisar en ciertas situaciones. Por último, vamos a ver en relación a la médula lo que es el shock medular. ¿Qué es el shock medular? Ustedes saben que la médula, como cualquier parte del cuerpo, se puede lesionar. Un ejemplo de shock medular es cuando por algún motivo se produce una sección brusca de la médula cervical. Imagínense la médula cervical. Entonces, cuando se produce una lesión brusca de la médula cervical está controlando los miembros superiores y los miembros inferiores. Si se lesiona, por ejemplo, un accidente de tránsito, una caída, lo que sea, se rompe un hueso, se fractura la columna cervical o se golpea. Bueno, vamos a hablar en el caso de que se secciona. Entonces se rompe un hueso y corta como cuchillo la médula cervical. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a producirse? Una depresión inmediata de los reflejos medulares. Se deprimen todos los reflejos medulares y la médula ya no recibe una estimulación tónica continua de la corteza motora del tronco y del cerebelo, ¿no es cierto? Pero, como se ha interrumpido esa estimulación más superior, la médula queda aislada un poquito después de un choque. No le digo en los primeros segundos, no, después de los primeros segundos, después de un minuto. Entonces, ¿cómo queda la persona? Queda con una cuadriplegia flácida, o sea, las 4 extremidades están todas paralizadas y todas hipotónicas. Después de horas, inclusive la presión arterial cae. Después de horas o semanas se van recuperando gradualmente su estabilidad, y es peligrosísimo cuando es a nivel cervical porque puede caer mucho la presión y puede poner en peligro la vida. Y se bloquean todos los reflejos medulares que existen. Pero antes de que se produzca el shock medular, se produce otra cosa, que también probablemente ustedes lo han visto en la práctica.
¿Alguna vez han matado una gallina o un animal que ha estado caminando? La gallina se está moviendo, lo agarran y le cortan el cuello y cuando lo van a cortar no se empieza a mover, a saltar, a veces lo sueltan y sale el animal sin cabeza caminando y ¡pum!, se cae después de unos segundos. Eso es lo que pasa acá. Cortamos el cuello y ¡pum!, se queda sin cabeza, pero sin embargo si da unos pasos se cae. Ese es el animal espinal, que le llamo, porque en esos segundos que ha caminado gracias a ¿qué? A su médula espinal que todavía tenía. Bueno, luego seguimos con el tronco encefálico. Dijimos que íbamos a hablar de la médula del tronco del cerebelo. El tronco encefálico está formado, ustedes saben, por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. El tronco contiene núcleos motores y sensoriales correspondientes a la cara y cabeza, que vienen a ser los núcleos craneales, ¿no es cierto? En el tronco se controla la respiración, en el tronco hay núcleos de control cardiovascular, hay núcleos de control de la función gastrointestinal y hay centros que no se saben cuáles son porque no se han podido tipificar, o sea, decir, este es tal cosa, pero se sabe que también se controlan movimientos estereotipados que uno hace, como bostezar, mover los dedos, succionar, etcétera. Escupir, esas cosas se controlan en el tronco y vamos a saber cómo es que uno ha podido llegar a esa conclusión. Además, el tronco controla el equilibrio y controla los movimientos oculares. Si uno sabe bien la anatomía y las vías del tronco y sabe bien cuáles son, sobre todo el que hace neurooftalmología controla bien los movimientos, conoce bien todas las vías de conexión de los núcleos oculomotores, entonces uno puede precisar de acuerdo al trastorno del movimiento en un paciente que está en coma o un paciente que ha sufrido algo y que tiene trastorno de los movimientos oculares, uno puede determinar el nivel de localización más o menos precisa en el tronco, si es que conoce bien la anatomía y la función. Nos ayuda mucho a determinar eso. Entonces acá tenemos el tronco, vemos el mesencéfalo, el puente y el bulbo, y aquí están saliendo todos los nervios craneales, por aquí, por acá, etc. Ahora entonces vemos los tractos espinales. Los tractos espinales, habíamos dicho de que habían tractos espinales que venían desde la corteza, y vemos que si bien es cierto, en la médula está la motoneurona alfa, que es la vía motora común, la vía motora final común, que se le llama porque es la que interviene en la contracción muscular, etcétera. La médula no está, y tiene sus circuitos y tiene su propia integración, pero la médula también está controlada por funciones superiores, por niveles superiores, porque vamos a ver que el movimiento tiene una función jerárquica, o sea, hay niveles superiores que controlan ciertos aspectos o ciertos movimientos más complejos. Bueno, pero para llegar a eso vamos a ver primero, entonces, cuáles son esos niveles más superiores que controlan. Tenemos una corteza motora, la corteza motora primaria, que la tienen todos los animales, lo tenemos nosotros, que esa es la corteza que está antes de prerolándica, antes de la cisura de Rolando. Esta corteza hace conexión con la médula espinal directamente y también tiene conexiones con el núcleo rojo, con los núcleos reticulares del puente y con los colículos superiores y los núcleos vestibulares. ¿Cuáles son los colículos? Son los cuadrigéminos, superiores e inferiores. ¿Y por qué sirven los cuadrigéminos? Porque los cuadrigéminos intervienen en la vía, vamos a ver, en las vías sensoriales, en receptores, con la visión y la audición. Acuérdense que los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores intervienen en la visión y los inferiores intervienen en la audición. Esas estructuras también son núcleos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los seres en el modelo de organización del ser humano, como de organización del sistema nervioso personal, habíamos visto que había un nivel celular, que eran células y que más que todo se procesaba información genética, ¿no?
a nivel tisular era información metabólica, a nivel funcional era información más elaborada, que era en los núcleos, ¿se acuerdan? A nivel nuclear, perdón, se procesaba información funcional, que son estos. Entonces acá los núcleos son estos, los colículos son núcleos y ahí también se procesan y se hacen circuitos, se integran informaciones sensoriales y motoras. Bueno, esto llega finalmente a la médula, o sea, ya vean, la médula recibe control de la corteza, del núcleo rojo, los núcleos reticulares del tronco y de los núcleos coliculares y vestibulares del tronco. ¿Por dónde? El núcleo rojo por la vía lateral y el otro por la vía ventromedial, o sea, esto por el lado externo lateral de la médula y este por las vías, por los fascículos ventrales. Acá están las vías motoras, esto nada más para que tengan ustedes una idea. Acá está el núcleo rojo en la parte del mesencéfalo y se cruza la línea media y baja y va por la parte lateral de la médula. En cambio, por la parte medial viene la del tectum, que son los cuadrigéminos, acá, y viene por los núcleos reticulares y los núcleos vestibulares. Todo esto por la vía medial, o sea, por la parte central, acá, medial, perdón, acá, de la médula. Esos son los haces. Los retículos, vamos a ver estos tractos. Rubro espinal. Primero hablamos del rubro espinal que iba por la vía lateral. Se origina en el núcleo rojo, como el rubro espinal. Núcleo rojo y va a la médula. El núcleo rojo está en el mesencéfalo. Los axones cruzan, como hemos visto en el dibujito, al lado opuesto, y se juntan con la vía córtico-espinal y van juntos. Sus mayores aferencias, o sea, inputs, o sea, influencias que reciben son de la corteza frontal y del cerebelo, y solamente llegan hasta la médula espinal, cervical, perdón, no llegan a toda la médula, sino solo a la cervical. Aquí vemos la vía, la corteza motora que baja por acá, y acá el fascículo rubroespinal que baja por acá también, junto con este, ¿no? Se pega. Después viene el tracto retículo espinal. Retículo espinal porque vienen de los núcleos reticulares. El tronco tiene varios núcleos de sustancia reticular, de neuronas reticulares que intervienen también en el estado de alerta, ¿no? Pero hay unas que hacen conexiones con la médula y se llaman retículos espinales. Nacen de los núcleos reticulares del tronco, van a lo largo del tronco y reciben numerosos aferencias y funciones. Los pontinos y bulbares, los núcleos que están a nivel del bulbo y del puente, intervienen en el sostén del cuerpo contra la gravedad. Todo lo que está en el bulbo y en el puente y que está en relación con los vestibulares tiene que ver con el control del cuerpo y la gravedad. Actúan en forma antagónica. Hay un retículo espinal pontíneo y hay un retículo espinal bulbar, porque hay del puente y del bulbo. Pero ambos son antagónicos. Unos facilitan los reflejos antigravitatorios de la médula y los del bulbo hacen el efecto contrario, o sea, no facilitan, obstruyen los reflejos facilitatorios antigravitatorios de la médula. Y está controlado esto por inputs de la corteza. El tracto vestibular nace en los núcleos vestibulares del tronco, están más abajo a nivel del puente y llegan hasta la médula. No reciben proyecciones corticales, se originan en los núcleos ya vestibulares, llegan al segmento cervical, dorsal superior y controlan los músculos del cuello. El otro se extiende a lo largo de toda la médula, o sea, algunos se extienden a toda la médula y otros solamente hasta la parte dorsal. Participan también, vestibular ya les he dicho que participan en el control de los músculos antigravitatorios y excitan las neuronas que inervan los músculos extensores paravertebrales y proximales de los miembros. Permite coordinar la posición de la cabeza y el cuello en el espacio. O sea, ¿qué cosa hace el tracto? Es coordinar la posición de la cabeza y el cuello y el cuerpo en el espacio. En cambio, los anteriores que vimos, los retículos espinales, son más que todo de la cabeza, ¿no es cierto? El rubro espinal no tiene que ver con nada, ya.
Ahora, el tecto es el tracto tectoespinal se origina tecto es tectum, o sea, está en el tubérculo cuadrigémino superior. Recibe fibras de la retina, de la corteza visual, de las fibras auditivas y de la corteza somatosensoriales. Construyen un mapa, o sea, en esos cuadrículos se construye un mapa del mundo externo que nos rodea y se orientan los movimientos de los ojos, de la cabeza, hacia los estímulos, porque tenemos un mapa, una representación espacial de eso. Acá están los tractos vestíbulo espinal y tecto espinal. Vestíbulo ya lo vimos en antes, de los núcleos, parten de los núcleos vestibulares y el tecto de los cuadrigéminos. Luego otra cosa que deben de saber es la respuesta de descerebración y la de decorticación, que eso se lo van a escuchar a cada rato cuando hagan clínica. ¿Qué significa? Hay pacientes que tienen una lesión, por ejemplo están en coma y cuando ustedes lo estimulan con dolor, de repente hacen la respuesta que está abajo. Vean ustedes a la persona que está ahí abajo, ¿qué es lo que está haciendo? Está hiperextendiendo el cuello, los brazos y las piernas. Ese tipo de respuesta se llama respuesta de descerebración. Cuando ante un estímulo mecánico intenso como es el dolor, responden de esa manera. También en forma espontánea puede ser, si están peor todavía, en forma espontánea sin estímulo lo hacen. ¿Eso qué significa? Significa que hay una lesión del tronco, de la parte superior del tronco. Miren ustedes esa cosa, esa mancha roja es la lesión que está comprometiendo parte del mesencéfalo y la parte superior del puente. Entonces aquí hay una interrupción de esto. Esto significa que hay una lesión del tronco. Cuando el paciente tiene esto, quiere decir que primariamente o secundariamente el tronco está lesionado. ¿Por qué? ¿Por qué digo primariamente? Porque, por ejemplo, puede ser que acá, miren, acá hay una hemorragia, un hematoma, un ACV, por ejemplo, sangró acá o un infarto acá. Entonces, interrumpió todo este pasaje, todo esto. O puede ser que arriba hay algo que es tan grande, o sea, arriba en el cerebro hay un hematoma, pero es tan grandazo, o edema, que está chancando y está lesionando hasta acá. O sea, tanto lesiona porque desplaza las estructuras, esas son herniaciones, y chanca la parte superior del tronco, entonces produce descerebración. Lo cierto es que el tronco está sufriendo. Esta hipertonía extensora del paciente descerebrado deriva de la excesiva actividad excitatoria de las motoneuronas extensoras a través de las fibras retículo-espinales. En cambio, cuando hay una sección rostral al tubérculo cuadrigémino, o sea, hay una lesión más arriba, acuérdense, no está lesionado el mesencéfalo, sino está arriba, en los hemisferios o en el diencéfalo. ¿Qué pasa? La respuesta del paciente no va a ser hiperextensora, sino los brazos se van a flexionar y las piernas se van a extender. Esta respuesta se llama de decorticación, o sea, significa que la lesión está por encima del tronco. Puede ser una lesión grande en la corteza, una lesión subcortical grandaza, pero todavía el tronco se defiende. Entonces esa es una respuesta de corticación. Entonces si ustedes ven que el paciente en coma lo estimulan con dolor y hace esto y se estira, la lesión está arriba del tronco. Y si hace hiperextensión, es con rotación externa, la lesión está, de alguna manera está lesionando, comprimiendo el tronco. Para eso sirve. ¿Y por qué es? Porque están estimulándose estos fascículos que hemos visto, rubro espinal, retículo espinal. Ahora, les dije que el tronco también controlaba los movimientos estereotipados inconscientes. Entonces, en el tronco hay núcleos que intervienen en el control de estos movimientos inconscientes. ¿Por qué? Se han encontrado en niños anencefálicos. Hay niños que nacen sin corteza, sin cerebro. Sin cerebro, cuando decimos es que no tienen corteza cerebral o no tienen la parte de los hemisferios cerebrales. Antes se morían a las pocas horas de nacer o nacían muertos, pero ahora con el desarrollo tecnológico, algunos logran sobrevivir hasta semanas, meses. ¿Y qué es lo que se ha podido observar? Que estos niños, claro, tienen su cabeza, tienen su carita normal, todo, lo que pasa es que tienen una cabeza más chica y más chata porque le falta la corteza y parte o todos los hemisferios. Pero estos niños pueden succionar, o sea, pueden mamar, pueden expulsar las bocas, o sea, pueden escupir, pueden mover las manitos y dirigírselas hacia la boca,
o sea, el control motor de las manos hasta arriba. Pueden bostezar y estirarse y pueden llorar. Entonces, se ha observado eso. ¿Y eso qué significa? Que ese control no está en la parte de arriba, cortical, esos reflejos, ni en la parte subcortical, sino está en el tronco, porque lo que tiene incompleto es el tronco y lo que le falta no han desarrollado la parte de arriba. Por eso sabemos que el tronco interviene en el control de movimientos estereotipados inconscientes. Uno nace sabiendo bostezar, llorar, mamar, o sea, eso ya lo traemos tan de la evolución filogenética que está ahí y que ya lo traemos en forma inconsciente. Pasamos luego al cerebelo. El cerebelo es otra estructura que se encuentra en la fosa posterior, detrás del tronco, que pertenece al sistema nervioso central, y también tiene una parte antigua y una parte nueva. La parte nueva es el neo, tiene una corteza y una parte subcortical. El cerebelo tiene una corteza cerebelosa y tiene una parte profunda que es la parte subcortical. Pero este cerebelo tiene una parte muy antigua que se llama el paleocerebelo, perdón, que comprende a todo lo que está en azul. Miren ustedes. No, lo más antiguo es el arquicerebelo, que es todo lo que está en azul, como les digo, el arquicerebelo, y eso es lo más antiguo y comprende lo que ustedes ven ahí, la língula, el flóculus y el nódulo, y que intervienen en cosas muy antiguas. Después, con la evolución, han salido ya las partes más, la úvula, la pirámide y el vermis, que controla los movimientos o controla el equilibrio del tronco, y la parte más desarrollada, que es el neocerebelo, que está en verde, que es la parte de los hemisferios cerebelosos y parte del vermis, como ven ustedes en estas tres posiciones del dibujo del cerebelo. El cerebelo igualito acá está, vemos el vermis, esto que es la parte más antigua, esta es la parte mediana y esta es la neocerebelo, ¿no? La parte más antigua interviene esta parte de acá en el balance y movimiento de los ojos. Nosotros vemos que en los reptiles, en todos, en los insectos, hay un control de balance y movimientos oculares. En la parte más medianamente antigua interviene la ejecución motora, que es parte del vermis, los núcleos, todas estas estructuras. Y la parte más nueva es el planeamiento, porque ustedes saben que más elaborado es el planeamiento. ¿Quién es el que planea el movimiento? La parte, el neocerebelo, los hemisferios cerebelosos y parte del vermis. Entonces, esto es evolutivamente aparecido después. El cerebelo, a pesar de que constituye solamente el 10% del volumen del encéfalo, tiene más del 50% de las neuronas de todo el sistema nervioso. Tiene acciones de las áreas motoras 4 y 6, o sea, se conecta con acciones de las áreas motoras 4 y 6 y con áreas somatosensitivas de la corteza sensitiva, parietales posteriores, tiene conexión con todo eso el cerebelo. El haz córtico pontocerebeloso, o sea, mira, hay un haz que va de la corteza al puente y del puente al cerebelo, tiene 20 veces más axones que la del tracto espinal, o sea que el cerebelo, ¿cómo interviene? Fíjense ustedes en el control del movimiento. Y claro, porque el cerebelo, ¿qué es lo que hace? El cerebelo instruye a la corteza respecto a la dirección del movimiento, al tiempo que tiene que demorar el movimiento y a la fuerza del movimiento. Por eso es que tiene tantas conexiones. Las vías cerebelosas se proyectan al cerebro a través de los núcleos del tálamo. Y el cerebelo se sabe que es un sitio importante para el aprendizaje motor. Acá tenemos un ejemplo, ustedes han escuchado la marcha táxica. ¿Qué es la marcha? Nosotros caminamos más o menos, debemos de caminar. Una marcha normal es una marcha que puede seguir una línea recta con un movimiento de vaivén de brazos y un movimiento coordinado. En cambio, la marcha táxica es la marcha que son movimientos incoordinados, tambaleantes y torpes de miembros inferiores. Es la marcha que se ve en los pacientes que han ingerido licor, que están embriagados, y ustedes lo ven, pues que caminan todos así bamboleándose. Pero esta marcha se puede producir también por lesión del cerebelo.
de diferentes causas, vasculares, tóxicas, degenerativas, tumorales. Esta es la marcha atáxica. También en el cerebelo controla los movimientos. Entonces, cuando hay una falla del cerebelo puede haber un temblor intencional, o sea que cuando uno va a querer hacer una acción, agarrar un vaso, uno agarra el vaso porque sabe cómo, en qué dirección hace el movimiento, qué duración y con qué fuerza, ¿no es cierto? Pero si está lesionado el cerebelo, que va a aparecer el temblor y la incoordinación. Entonces, ¿cómo está organizado el sistema motor? Ahora ya vemos, ya no es solamente la corteza y el cerebelo y el tronco, sino miren ustedes, aquí vemos que la corteza cerebral influye sobre el tronco cerebral y este a su vez sobre la médula. Además, influye sobre la médula y la médula finalmente le da la orden de contracción y movimiento a los músculos. Pero la médula también, ¿qué hace? Controla sensorialmente, por los receptores sensoriales, va a controlar al músculo y esa información por vía refleja se lo manda a la médula y la médula se lo va a mandar al tronco y el tronco ya lo manda hasta la corteza. Ahora, la corteza no solamente para la ejecución de un movimiento envía información al tronco y a la médula, sino también manda a los ganglios basales, y a través de los ganglios basales va a ir al tálamo, y el tálamo tiene que estimular la corteza para que la corteza esté motivada a realizar movimientos. Además, la corteza estimula el cerebelo para que el cerebelo controle al tronco, y el tronco otra vez también influye al cerebelo para que controle y afine el movimiento que envía a través de la médula espinal y se produzca una contracción muscular precisa. Entonces, el sistema nervioso está formado por un sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Más o menos nosotros, el sistema nervioso periférico es lo primero que hemos visto. O sea, la vía final común, la motoneurona alfa, y el músculo. El músculo todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver cuando hagamos contracción muscular. Pero el sistema nervioso periférico en relación al sistema motor, o sea, el sistema nervioso motor periférico viene a ser la médula y el músculo, o sea, la motoneurona alfa y el músculo. En cambio, el sistema nervioso motor central va a ser todo lo que hemos estado viendo, que es el tronco, los núcleos, el cerebelo, el tálamo. Entonces, ¿cómo es que los músculos realizan los diferentes tipos de movimientos? Porque realizan los movimientos de acuerdo a la localización que tienen. Por ejemplo, los músculos axiales, ¿dónde se encuentran? Ya les he dicho que todo lo que es axial es línea media. Entonces, los axiales, ¿dónde se encuentran? ¿Qué cosa está en la línea media de nosotros? Está el tronco, ¿no es cierto? Acá esto es la línea media de nosotros. Se encuentran en el tronco. ¿Y qué es lo que va a controlar el tronco? ¿Qué controla el tronco? La postura. Si estamos derechitos, si estamos todos encorvados, si estamos todos chuecos. Los músculos proximales, ¿dónde se encuentran? En la parte proximal de las extremidades, tanto brazos y piernas, o sea, en los hombros, codos, caderas y rodillas. ¿Y qué cosa es lo que va a hacer? La locomoción, o sea, el desplazamiento. Eso es lo que hace, que te cambies de un lugar a otro. Eso es lo que hace la parte proximal. La parte proximal es mover la pierna para desplazar. En cambio, los músculos distales, ¿qué es lo que hacen? ¿Dónde se encuentran los distales? En las manos y en los pies. En los dedos. En las manos y en los pies. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sobre todo la de las manos, ¿no? Porque los pies no lo usamos. Nos usan más los animales. Los monos que se cuelgan y se agarran de los árboles. Pero el hombre, ¿qué hace? Con las manos manipula los objetos. Los animales, ¿qué hacen? Manipulan los objetos, agarran. Entonces, los músculos distales sirven ¿para qué? Para manipular objetos, los proximales para moverse, la locomoción, y los axiales para que intervienen en la postura. Aquí es otro dibujo que dice lo mismo, que la corteza cerebral, por medio de los ganglios basales, se van al tálamo, el tálamo va otra vez a la corteza va a la médula, etc. Es el mismo dibujo, pero un poquito más complicado, me parece, que el anterior, que está en rectángulo, pero viene a ser lo mismo,
la información, el feedback sensorial. Entonces tenemos que el sistema motor está organizado en diferentes niveles y está organizado en paralelo, o sea que funciona paralelamente todo, no creo que es uno después de otro, y jerárquicamente, o sea, uno hace una función, la corteza tiene una función, el otro tiene otra función y el músculo final es la neurona motora, que la vía final común es el que ejecuta, ¿no es cierto?, mediante la contracción muscular. Entonces aquí tenemos el nivel. Tenemos un nivel jerárquico alto, medio y bajo. El nivel bajo es el que ejecuta, el medio es el que desarrolla la táctica y el alto es el que hace la estrategia. Entonces, ¿qué partes son, qué estructuras forman el nivel alto? El nivel alto está en la parte alta, o sea, la más superior, más evolutivamente más superior del cerebro, o sea, en las áreas de asociación del neocórtex, o sea, en la neocorteza, en los ganglios basales. Ahí está el nivel alto del control motor. El nivel intermedio está en la corteza motora primaria o paleocórtex y en el cerebelo. Ese es el nivel medio. Acuérdense que el aprendizaje motor también interviene en el cerebelo. Los patrones automáticos están en el cerebelo. El bajo es el de la ejecución. El nivel bajo es el que ejecuta el movimiento. ¿Y quién es el que ejecuta? El control, el tronco con la médula espinal para mandar al músculo determinado X para que haga el movimiento que queramos. Entonces ya saben que jerárquicamente hay tres niveles: bajo, medio y alto. El bajo es el ejecutor, el medio es el de la táctica, o sea, la corteza motora primaria con el cerebelo, y el alto son las áreas, el neocórtex y los ganglios basales. Jackson fue el que sugirió que existía una corteza motora antes de que pudiera ser probada experimentalmente. Después fue probada. Otros investigadores, Fritz y Hitzig, estimulando la corteza frontal de perros anestesiados, produjeron movimientos en el lado opuesto del perro. Ferrier y Charrington descubrieron que la corteza motora en los monos estaba localizada en la región precentral. Hasta ahí llegaron ellos, en los monos. Campbell dedujo que el área 4 de la corteza motora, comparando la histología de los primates, era la misma que la de los humanos, o sea, el área precentral, el área 4, es la corteza motora del hombre, comparándola con la de los estudios histológicos de los monos. Penfield, ¿qué hizo? Penfield fue más allá y estimuló eléctricamente la corteza de pacientes que estaban durante la cirugía. O sea, Penfield era un neurocirujano y durante las operaciones del paciente que estaba anestesiado estimuló la corteza motora de los pacientes, el área precentral, y entonces, pero el área precentral, la corteza es grande, ¿no es cierto? Entonces estimuló diferentes puntos y vio que para cada punto, para cada zona, respondían. O sea, ya no solamente era de que la corteza motora derecha movía la parte del cuerpo, del hemicuerpo izquierdo, sino que hizo un mapeo. Y entonces encontró ese orden así maniático que tiene el sistema nervioso, de que las neuronas siempre están de un sitio, de una función, están en ese sitio, lo normal, y están todas ordenaditas para que todo funcione por algo. Eso lo encontró él en el área motora. Entonces eso se llama la distribución somatotópica. O sea, por cada pedacito de corteza va a estimularse una área determinada del cuerpo, de las cortezas premotora y motora suplementaria. La motora suplementaria, vamos a ver más adelante, es la que está más adelantito de la corteza 4 y que viene a ser neocórtex, no es paleocórtex. En cambio, esta premotora sí es el área primaria o paleocórtex. Entonces, ¿qué hizo? De acuerdo a eso dibujó un muñequito que es el famoso homúnculo. Lo van a escuchar ustedes a cada rato cuando ya, no sé si, bueno, en fisiología, en clínica, el homúnculo cortical de Penfield. Penfield, el neurocirujano que estimulaba la corteza premotora, hizo este dibujito y encontró
que fíjense, en esta sección de la corteza motora, en la parte más alta, está el tronco. Y miren, no es un pedacito nomás. Esto estimula el tronco. En cambio, esto es la cara externa, la convexidad del hemisferio, o sea, acá. Y esto es la parte interna, o sea, entre los dos hemisferios. Más que no se ve. Entonces vio que hacia afuera está la parte que corresponde a la cara, a las manos, pero que no era una distribución simétrica, o sea, el homúnculo, por eso se llama homúnculo, no es un hombrecito igualito que está, no. La representación cortical es mucho mayor para la mano. Miren, pues si la mano es con la que se manipulan los objetos, se crean objetos artísticos, se escribe, traduce el movimiento de la mano, traduce lo que el cerebro está creando, imaginando, pensando, el neocorte. Entonces esto es mayor. La cara también es más grande. ¿Por qué? Porque con esto hablamos, el lenguaje verbal se desarrolla con eso. Estamos traduciendo lo que pensamos en una serie de signos, en este caso no es signos sino de sonidos que corresponden al lenguaje verbal. El movimiento de la lengua también es muy importante, el movimiento de la lengua, porque de acuerdo a eso podemos emitir los fonemas, a, b, ma, pa, ta, esas cosas. En cambio la pierna y el pie, que nos sirve más que todo para mantenernos de pie y caminar, esto es más chiquito y está representado en una corteza más pequeña y en el área interna. De tal manera que fíjense ustedes, si tenemos acá una lesión, un tumor o un derrame acá, lo que se va a paralizar es más que todo, más la pierna que el resto del cuerpo. Si es acá, vas a tener compromiso de la cara y de la mano. Ustedes han visto que hay personas que han tenido un derrame y no todos tienen medio cuerpo paralizado, pero no todo el medio, algunos tienen la mitad del cuerpo paralizado totalmente, otros tienen más en la cara, otros tienen más en la mano, otros tienen más en la cara y mano, y otros tienen más en la pierna. Y es por esto, ¿se dan cuenta? Por esta distribución. Iguales las crisis convulsivas. Cuando van a tener, si tienen el foco acá, lo primero que va a estimularse va a ser la mano. Se va a mover la mano y después la crisis se va a extender a todo el brazo, y si se generaliza pierde el conocimiento y tiembla todo el cuerpo, ¿no? Entonces aquí en este dibujo tenemos en amarillo M1, o sea el área motora primaria, que es el área 4. Y todo lo que está adelante, esto en azul, es el área 6, es la área premotora y la motora suplementaria. Acá se controla, es el control cortical de los movimientos oculares. Y esta es la corteza prefrontal, porque es la parte más anterior del lóbulo frontal. Miren, aquí está el control de la conducta, son funciones más superiores, el control moral, la motivación, todas esas cosas están relacionadas con esta parte, con la prefrontal. Y esta es la que evolutivamente ha aparecido en el hombre, ¿no? Esta es parte de todo esto. Esto también tiene los animales, pero esto es lo más humano que hay. Aquí también la misma cosa, pero en otro dibujo con numeritos para que lo vean en las áreas de Brodmann, la 4, la 6, que es la motora suplementaria, y la corteza premotora es la 8, y esta prefrontal es todo lo que está delante de la 8. Y estas son las áreas sensitivas, ¿no? Sensitiva primaria, corteza sensorial, somática primaria y la corteza parietal posterior. Se hicieron unos experimentos con el PET, o sea, con la tomografía de emisión de positrones. Se inyecta una sustancia reactiva que es el xenón y se puede seguir, se puede rastrear este xenón. Entonces, esto va a permitir hacer unas imágenes como una tomografía, pero que se van a encender, o sea, se van a marcar de rojo cuando están activas, porque le llega más sangre. Ese es el principio. Entonces, en el dibujo A vemos que acá, fíjense ustedes, este es el área motora primaria, ¿no es cierto?, que está pegadito adelante del surco, el área 4. Y esto se encendió cuando, o sea, se marcó cuando uno le pidió al paciente que mueva repetitivamente el dedo índice. Entonces movía el dedo índice, y tú para mover el dedo índice no necesitas planificar ni nada, bueno, más automáticamente el dedo. Entonces es una ejecución pura, el A. En cambio en el B se le pidió que haga un movimiento secuencial de los dedos de las manos, o sea que primero mueva el dedo pulgar, índice, medio, etcétera. Entonces ahí tenía que pensar y desarrollar
una estrategia y pensar que primero era este. Entonces tenía que imaginarse primero la mano y ver cuál dedo era el que tenía que mover. Entonces fíjese en B, ¿qué es lo que se encendió? Se encendió la parte suplementaria, o sea, la parte premotora, donde está la planificación, donde está la parte más elaborada de la parte motora, y no solamente la ejecutora. ¿Ven la diferencia? Y en el tercero, se le pidió al paciente que no haga movimientos, sino que simplemente se acuerde de los movimientos, o sea, que se imagine los movimientos secuenciales que había hecho. Se imagine, no mueve el dedo, solamente que se imagine. Entonces, cuando se imaginaba que se movía, que se encendía el área superior, o sea, la premotora, la parte del neocórtex, la más elaborada. Este es otro en que se le instruyó a este monito y se le pidió, se le enseñó de que cuando apareciera una luz tenía que tocar el botón que le correspondía a la luz, y entonces si hacía eso le iban a dar un premio, pues, ¿no? Le iban a dar un bocadito. Entonces lo ponen así al mono, y ya sabía que cada vez que apretaba así el botón con corrección le daban su premio. Entonces, ¿qué hizo? Lo ponen ahí y le ponen al principio del experimento, cuando el mono está esperando que salga la luz, está en sus marcas, o sea, está atento a que aparezca la luz, ahí está, concentrado en eso. Entonces, ¿qué está funcionando? ¿Qué se está activando? El lóbulo frontal y parietal. Por lo tanto, no se activa el área premotora. En cambio, cuando ya se prende la luz, miren ustedes, vio que esta luz se prendió, entonces él ya sabía que tenía que mover su mano y apretar este botón. Entonces aquí ya está listo ya para hacerlo, y aquí se encendió, acá sí disparó el área premotora y suplementaria. Y cuando ya ejecuta el movimiento, o sea, ya presiona el botón, ya está ejecutando, o sea, el área motora, o sea, la corteza motora primaria es la que se descarga. ¿Ven? Entonces este experimento es bien ilustrativo de lo que se hace cuando uno antes de hacer un movimiento, es lo que los pasos que hace. Entonces las neuronas piramidales, que son las que forman la corteza motora primaria, fueron descritas por Bells en el 1874 y se ubican en la quinta capa de la corteza motora. Reciben muchas influencias de áreas vecinas como el tálamo. El tálamo es importantísimo, y el cerebelo para poder hacer los movimientos. Y todos estas células piramidales se proyectan a la médula espinal y forman el haz córtico espinal, dando colaterales para el tronco, como ya hemos visto. Este es el haz tracto córtico espinal que sale de la corteza con el homúnculo que ven ustedes acá, sale por aquí, se juntan las fibras, bajan y a nivel vulvar se decruzan. La corteza cerebral tiene también, ya habíamos dicho, una conexión con los ganglios basales, y el mayor input, pero los ganglios basales se conectan con la corteza cerebral, sobre todo el área 6, es la que va más a los ganglios basales y al tálamo. Pero antes de llegar al tálamo, esta conexión de la corteza pasa por los ganglios basales, y de los ganglios basales se van al tálamo, y de ahí, sobre todo, los que van a los ganglios basales son la corteza frontal, prefrontal y parietal. Y una de las funciones de este loop, o sea, de esta asa, que es corteza, ganglio basal y tálamo, es la iniciación, parece ser la selección, o sea, tú escoges qué movimiento vas a hacer que has aprendido ya anteriormente. Y este es el dibujito anterior que hicimos para recordar. Entonces vemos acá que para el movimiento no solamente basta esto, que vaya de la corteza, pase por el tronco y llegue a la médula, o que vaya de la corteza a la médula, sino que previamente tiene que pasar por los ganglios basales, de ahí al tálamo, y de la corteza ir al cerebelo, del cerebro al tronco, del tronco acá y a la médula. Y no solamente la médula y el músculo, sino que el músculo da una retroalimentación sensorial informa a la médula y el tronco, y a su vez al cerebelo y a todas las demás estructuras, al tálamo de la corteza, para ver la situación de los músculos y si se sigue o no con el movimiento. Muchas gracias. Es todo.